La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio del día de hoy es un poco extenso, pero nos va contando Juan cuando va cerrando este Evangelio, y es un dato muy importante que quiero resaltar y que quizás es algo que nosotros vivimos en nuestras comunidades, en el servicio, en nuestras parroquias, en nuestra familia, en el trabajo. Y podemos hablar de la distracción de Pedro. Pedro ve ese peligro de compararnos con otros creyentes en lugar de mirar a Jesús. ¿Y cómo lo descubre? Porque el mismo Jesús realiza una corrección fraterna. Y esa fraterna corrección se enmarca desde que Pedro comienza a juzgar a Jesús, aún entendiendo y comprendiendo aquellos signos de que si Pedro iba a ser perseguido, asesinado, muerto, ¿cómo sería el destino de Juan? Y no se preocupó por prepararse para su destino y su misión, sino se preparaba era para juzgar y preguntarle a Jesús si el destino de aquel discípulo amado que se le recostó en su pecho y le preguntó quién lo iba a traicionar, o sea, Juan, le iba a ocurrir exactamente lo mismo. Jesús desde ahí habla de una soberanía propiamente, en donde Jesús tiene un plan individual para cada uno de nuestra vida. Algunos testifican con su muerte y otros con su longevidad, que es el caso de los discípulos que murieron en martirio, excepto uno, que padeció, que sufrió y acompañó a Jesús en el camino de la cruz. Y el único discípulo que no murió como los demás fue Juan. Juan no murió martirizado, murió de anciano. Y es allí claro el texto en donde debemos recordar que nosotros en nuestra vida el juzgar, el recriminar, el saber cómo es que a este le van a pagar, si le van a pagar lo mismo que a mí, si yo voy a vivir lo mismo que vivió él, en donde Jesús nos dice: preocúpense por vivir lo que en sus vidas han hecho. Preocúpense por aprender ustedes, preocúpense por lo que hacen, por lo que dejan de hacer, por cuánta oración hacen, por si van a la Eucaristía, por si rezan el rosario. Preocúpense lo de ustedes, que el único que puede llegar a hacer un juicio de valor sobre nuestra vida es el mismo Dios. Pero el final del texto nos narra aquella obra de Jesús que continúa más allá de las páginas escritas, en donde el lector es ahora quien debe seguir escribiendo la historia con su vida, en donde aquella intención del texto nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribirán una por una. Pienso que ni aún en el mundo
cubrirían los libros que se habrían de escribir. Todos los signos, los prodigios, los milagros, las enseñanzas, todas aquellas cosas que hizo Jesús en vida y que hizo después de su vida, de su resurrección hasta el día de hoy, no habría un libro o muchos libros en el mundo que puedan narrar cada uno de los sucesos que vino a hacer Jesús acá en la tierra y que sigue haciendo, y los milagros. ¿Por qué no habría? Principalmente porque Jesús nos muestra y se muestra sin tropiezos, sin máscaras, sin paredes que nos dividan de Él, pero sobre todo más allá nos enseña a comprender cuál es el sentido latente del seguir a Cristo. Seguir a Cristo como servidores, como amigos, como hermanos, es ir caminando de la mano con Jesús. Es ir caminando aún sabiendo que el Maestro es sabio y nos va a permitir a nosotros vivir nuestras propias experiencias aún de dolor, de sufrimiento, para acrecentar y fortalecer nuestra vida. Es importante saber también que el Espíritu Santo nos ilumina y nos acompaña, pero que Jesús forma, forja y enseña como el verdadero Maestro. Que el Señor nos acompañe el día de hoy, pero sobre todo que nos muestre y nos siga enseñando en qué momentos de nuestra vida pasamos nosotros a hacer juicios que no tienen ningún valor, a ser verdugos y juzgar a los demás, y no vemos en nuestra vida lo que estamos haciendo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.